Shalom. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Sí, hermana. Ok. Baruch Hashem. ¿Me ven en la pantalla de YouTube? Digo, de Facebook. ¿O se ve negro? ¿O se ve la M de Monster? Bueno, en lo que me confirman, amados, vamos a iniciar con la bendición por la Torah, que dice así: Baruch atah Yahvé Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol amin benatan lanu etorato, Baruch atah Yahvé noten haTorah. Bendito eres tú, Yahvé, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yahvé, donador de la Torah. Amén. Baruch Hashem, al Eterno, lo exaltamos por su bendita Torah que nos comparte y que nos da vida eterna. Bueno, pues en nuestro estudio, bienvenidos a todos los que están conectando por Facebook. Amadas hermanas en Miahuatlán, si me dicen si me veo o no en Facebook. Nada más se ve la presentación. Bueno, pues vámonos con la presentación nada más. Entonces, entonces con por acá. Perdón, es que tenemos nueva computadora y entonces no hemos podido ajustar todo, pero les agradecemos a los que están en Facebook a verse conectado, amadas hermanas aquí presentes, bienvenidas. Bueno, ya estuvimos gozándonos con un hermoso tiempo de adoración. Y ahora vamos a este tiempo hermoso de, de la enseñanza. Tenemos mucho que compartir. Les decía yo, fíjense que este estudio se va a llamar no sé si lo alcanzan a ver ahí en la pantalla, el pacto del umbral. Pesaj, el pacto del umbral. Primero que nada, pues nuestra parashá es muy extensa, como ahorita lo comentábamos, ¿verdad? Tiene las 3 últimas plagas que realmente hablamos un poco de ellas la semana pasada. La plaga de las langostas, de las tinieblas y el anuncio de la 10ª plaga. Y luego, pues, antes de que cayera la 10ª plaga, pero que ya de alguna manera estaba anunciada, viene la parte del Cordero Pascual que había que inmolarlo y viene que había que poner sobre los dinteles de la puerta la sangre de ese cordero y la fiesta de panes sin levadura, que se dice, y lo vamos a ver al final de nuestro estudio, que es una fiesta instituida por el Eterno, donde sería de manera perpetua que nosotros debemos de llevarla a cabo. Luego ya viene entonces, sí, la muerte de los primogénitos de Egipto y la salida, Baruch Hashem, esta parashá es la parashá de la libertad, porque es el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto. Entonces la salida de los israelitas y por último la ofrenda de primogénitos. Pero bueno, no es posible, sí sería posible, pero es mucha información. Para eso tenemos la parashá de la mañana de MC Shalom Internacional. Los invitamos, los que están en Facebook, mi amada Carlita, si al final de este video le puedes poner el enlace, por favor, para la parashá de la semana de MC Shalom, para que todas las personas que deseen
verla, pues la siga, ¿no? Sí, hermana. Gracias. Pues vamos a iniciar. Le voy a pedir a mi amada Alicia si nos podrías leer Éxodo 12 del 1, versículo 1 al 8. Ajá. Dice, habló Yahvé a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno, según el número de las personas, conforme al cordero de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que no han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestros bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Yahvé. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de largo en cuanto a vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este será en memoria, y lo celebrarán con fiestas solemnes para Yahvé durante nuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Amén, amén, amén. Aquí acabamos de leer esto de por estatuto perpetuo, pero eso lo vamos a ver al final. Y fíjense que estudiando esta porción, me encontré con algo que se llama convenio o pacto del umbral. Y entonces me puse a averiguar. Dije, bueno, ¿qué es eso de convenio o pacto del umbral? Nunca, yo no sé, ¿alguien lo había escuchado antes, hermanos? No, sí, bueno, sí, es el pacto que no debían pisar el umbral al entrar a una casa. Es curioso, sí, Pati. Es curioso, hay unos que no debían de pisarlo y otros sí. Según la costumbre, según el país. Ajá. Vamos a irlo viendo. Pero ¿alguno de ustedes sabe por qué tiene que ver con esta parashá, ese pacto? La sangre puesta en el umbral, la sangre del cordero con el que iban a sellar para que no entrara la muerte de los primogénitos a la casa de los egipcios, de los israelitas, perdón. Amén, amén, así es.
Yo la verdad, yo nunca había oído este pacto del umbral y me puse a investigar. Me parece por la manera en que habla, lo encontré en un documento escrito, que es de el hermano Rico Cortés, la manera en que está redactada, y digo, esa es la manera en que él habla. Pues me traje toda esa información y yo quería, por si es de él, bueno, yo creo que es de él. Vi un video de una hermana de raíces hebreas, pero que tiene toda la misma información, pero yo creo que es más bien del hermano Rico Cortés. Yo no quería que pensaran que yo hice todo eso. No, yo nada más lo estoy presentando. Bueno, entonces, hoy vamos a aprender muchas cosas que el Eterno nos trae para que conozcamos más a fondo su corazón, porque recuerden que lo que estamos haciendo ahorita es buscar el corazón del Eterno, conocerlo, y el amor infinito que nos tiene, y también, pues, obviamente vamos a descubrir a Yeshua en esta parasha. No podemos dejar de hablar de Yeshua en esta parasha. Entonces, primero que nada, vamos a ir a un contexto cultural para que sepamos bien qué es esto del pacto del umbral. Fíjense, en Zacarías 12:12 dice, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Aquí la palabra copa en este versículo no es la traducción tan correcta del hebreo, aunque forma parte de la traducción de la palabra copa, es en realidad Saf del Strong 5605. En su sentido original, es algo que contiene, no nada más una copa, pues se imagina que uno toma, y en cambio la palabra puede ser un recipiente, un vestíbulo o una vasija para contener sangre o vino. Pero también tiene la acepción de puerta como un dintel, portón, poste o mayormente en este caso umbral. ¿Sí? ¿Qué es el umbral, la más? No alcanzas a... Pues fíjense que no. Al contrario, el umbral es la parte de abajo, lo que se pisa, digamos, que está abajo del mar. Ese es el umbral. La entrada. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? En tiempos antiguos y hasta hoy, en el Medio Oriente, hay una costumbre llamada el pacto del umbral, en el cual las personas hacen pactos uno con otro, colocando, como decía mi amada Patti, sangre de un animal kosher, en nuestro caso, en el umbral de la puerta. Aquí lo vamos a ver, miren, aquí hay una foto del umbral. Ajá. Este umbral en específico, miren, que tiene como una especie de vasija tallada en el mismo lugar. ¿Sí? Si no, busquen dónde sentarse, que puedan ver la pantalla. Yo digo por Alicia. No, sí. ¿Sí? Entonces, esta parte, aquí es donde se derramaba la sangre. Ajá. Entonces es la parte de abajo de las puertas, y en el mundo oriental el umbral era la parte más sagrada de toda la casa. Era ahí donde los pactos se hacían decíamos, entre personas y también con deidades. Y esto fue una práctica muy común y de hecho lo sigue siendo especialmente en Irak. Entonces, vamos a volver al versículo, a Éxodo 12. A ver, mi amada Irma, ¿nos puedes leer el versículo 7? Ajá. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes en el dintel de la puerta a la entrada de la casa en donde lo comen. Así es. Entonces,
lo que se acostumbraba era echar la sangre en esa especie de vasija del umbral y de ahí ya tomaban para poner la sangre. Esto, ajá, exactamente. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que ay, es que no sé para dónde luego mover el, el mouse. Y bueno, esto no era nada nuevo para estos tiempos en que estamos hablando. Como les decía, lo había en todo Medio Oriente, así que los egipcios lo hacían. Así que no se sorprendieron. Bueno, para nosotros el que pusieran la sangre, cuando lo leímos alguna vez en el campamento anterior, pues era algo nuevo, porque es una costumbre que es algo que no se acostumbra aquí en el occidente. Pero imagínense, los egipcios sí lo hacían. Entonces ellos cuando vieron que los israelitas estaban haciendo eso, ellos sabían que estaban haciendo un pacto, ¿sí? Pero no sabían con quién o por qué razón. Pero además se dieron cuenta porque tuvieron durante 4 días al cordero y se dieron cuenta que lo sacrificaron. Imagínense que para ellos era su Dios. Entonces, además de que era una abominación lo que estaba, o sea, era tremendo lo que ellos estaban viendo los egipcios. Y entonces se preguntarían tal vez si estaban haciendo un pacto con su Dios. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, pero con el Dios que era el carnero, que era su Dios principal. Y entonces, pero también era así como, ¿cómo es que lo sacrificaron? Imagínense, pero ya con todo, porque estamos hablando de que desde la primera plaga hasta este momento había pasado un año. Es lo que se estiman, los sabios judíos es lo que estiman que pasó un año entre la primera y la última plaga. Entonces, con todo lo que ya había pasado, porque hubo un momento que recuerden que el faraón les dijo, vayan y hagan su sacrificio, pero aquí adentro en Egipto, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo Moshe? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? ¿Qué? Cuando les dijo que fueran a hacer su sacrificio dentro de Egipto. Tienen que salir de eso. Ajá, pero ¿qué fue el faraón dijo? Vayan, hagan su sacrificio, su ofrenda, pero aquí en Egipto. Que no. Pero algo más les dijo Moshe. Moshe le contestó. Lo tenían que ir a adorar. Ya le había dado un lugar específico para ir a adorar. No, lo que les dijo fue que tenían que iban a sacrificar, ofrendar un animal que era abominación para ellos, o sea, el hecho de sacrificarlo, que entonces los apedrearían. Si hacemos esto en Egipto, nos apedrearía el pueblo. Sin embargo, vemos en esta parte de la parasha, en esta parte de la historia, que sí lo hicieron. Ni siquiera salió el pueblo de Israel fuera de Gosén o de sus asentamientos para sacrificar al becerro, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Los apedrearon los egipcios? No, los dejaron, pero si había dicho Moshe, nos apedrearían. Y en este momento no lo hicieron. ¿Qué sucedió allí? Pues que el pueblo egipcio estaba aterrado. Imagínense, la plaga anterior fue la plaga de tinieblas. 3 días de tinieblas en donde no dice la palabra que allí donde llegó la plaga, así como estaba, así que se quedaron las personas. Acostados, sentados o parados. Yo digo, ¿cómo es que ni siquiera se pudieron sentar? ¿No? Entonces,
Ay, perdónenme, me entró una llamada, pero no sé aquí cómo quitar. Pero de la pantalla ponerle, Claro, ¿no? sí, es que en el celular sí lo tengo bloqueado, pero pues acá. Continuamos. Entonces, ya después de tanto pánico, de tanta devastación, pues ellos ya no se atrevieron a hacer nada cuando vieron que sacrificaron al cordero. Entonces, fíjense que la costumbre de Pesaj no era nada nuevo. Entonces, los pactos en Oriente siempre han sido ratificados con el derramamiento de sangre. Pero mientras que en Occidente, o sea, de este lado del charco, nosotros, la sangre es tomada como signo de muerte. Para en el Oriente, los países del Oriente, recuerden que la sangre es vida. Ujú. Recordemos, anoche nosotros celebramos, hicimos la bendición por el vino, que sabemos que significa la sangre, y que decimos Ahí, Lejaim, pues, la- que es por la vida, ¿no? Y entonces, a nosotros es la- para nosotros es la vida. Fíjense que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces ahí nos está dando, diciendo el Eterno que la sangre es vida y nos da la redención, ¿no? Y lo sabemos porque la sangre de Yeshua es la que nos dio vida. nos ha dado vida, así es, Baruch Hashem. Y hay muchos principios, prácticas, costumbres en el Medio Oriente, pero específicamente en Israel, que nosotros no entendemos simplemente porque nuestra mente es hebrea, es grecorromana. Era grecorromana, pero yo espero que haya hermanos que se adhieran a esta enseñanza, que aún no sepan de lo que estoy diciendo, pero que esta parashá nos habla de muchos cambios que hemos tenido que hacer, como en alguna parte más adelante se habla, y voy a hablar así de manera breve, sobre la luna nueva, sobre el día, el comienzo del día, como el Eterno lo diseñó. Entonces, el pacto del umbral es una de esas dichas prácticas, y entenderla es fundamental, amados, para ver la profunda revelación que encierra la Pascua en el cumplimiento de la obra redentora de nuestro Mesías Yeshua. Recordemos que las 8 fiestas son ensayos de su primera y segunda venida. Por eso es tan importante conocer. En el campamento anterior, en la iglesia cristiana, no conocíamos las fiestas. Tal vez habíamos oído. Nada más lo único que se tengan pesa, se puede decir, porque ellos La festejan Pascua. a la Pascua, ¿no? Ajá, Pero como no le llaman Pascua, la le llaman cena, Santa Cena. la Santa Cena, Ajá. la cena del Y lo Señor. hacen juntamente como católicos igual. Ajá, Catolicismo lo hace. así es. Y bueno, el catolicismo lo hace con la comunión, sería su Santa Cena. Y ese, igual que el cristianismo, es cada semana. Sin embargo, por ejemplo, los católicos tienen su hostia que Cada no es semana. leudada, y en cambio el cristianismo te daban un pedacito de pan o de galleta, ajá, que Por sí lo era algo menos, ¿no? leudado. Ajá. Ajá. Y entonces, pero no sabíamos las fiestas. Y cuando uno conoce las fiestas, amados, es hermoso, porque entonces hay se abre la mente. El Ruaj del Eterno nos da la profecía, o sea, nos dice lo que va a pasar. Ya Yeshua vino a cumplir las 4 primeras fiestas, pero en su segunda venida va a cumplir las otras 4.
Y bueno, ahorita no voy a hablar de las fiestas, pero me apasiona. Entonces, todo esto nos lleva a... ¿Mande? ¿No lo sabían? Ah, bueno, pues antes de pasar, me voy a detener tantito. Pesaj es el sacrificio del cordero. Es Yeshua en la cruz. Luego sigue la fiesta de panes sin levadura, que es Yeshua quien vivió sin pecado. La levadura, recuerden que significa pecado. Luego viene las primicias, la fiesta de las primicias, que es Yeshua, la primicia de los resucitados, Baruch Hashem. Y luego viene el Shavuot, la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés, que ya la conocemos. Entonces, allí es el derramamiento del Ruach, pero sabemos que en Shavuot fue entregada la Torah. Entonces, así como fue entregada la Torah, con Yeshua se nos derramó el Espíritu. Nos hizo entrega a los cristianos o sea, los que seguimos a Yeshua, de el Ruach. Muy importante. Así es. Cosa que no tienen los judíos. Ellos tienen sabiduría, tienen conocimiento, pero no tienen el Ruach jamás. Eso es muy importante. Ellos no tienen el Ruach, porque el Ruach lo da Yeshua. Quien cree en Yeshua, entonces tiene el Ruach. Eso es muy importante, porque los judíos tienen devoción, tienen amor al Eterno, pero no tienen el Ruach. Así es. Entonces, eso es muy importante de comprender. Esas son las 4 primeras fiestas que ya cumplió nuestro Señor. Las otras 4 fiestas son Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, que nos señala el día de la venida de Yeshua, de la segunda venida. ¿Sí? Entonces, esa va a ser hermoso cuando venga nuestro Adón. Según la segunda fiesta de otoño es Yom Kippur, 10 días después, entonces es el día de la ira. Por eso, tan importante Yom Kippur, que nosotros estemos en arrepentimiento. La tercera fiesta es Sukkot, que son 7 días de fiesta, que es la fiesta de las cabañas, que sabemos que esa también es como semicumplida porque es cuando nació Yeshua. Y entonces esa fiesta va a ser cuando ya la venida de nuestro Señor Yeshua van a ser las bodas del Cordero. Y la última fiesta es Omer Reshit. Omer Reshit. Que son nuevos comienzos. Es que me hago bolas con los nombres, pero sí, esa, que es el 8º día de la fiesta de Sukkot y es cuando a Yeshua lo circuncidaron. Entonces, también es como una fiesta cumplida, pero no por completo, porque el 8º día sería cuando va a descender la nueva Jerusalén. Baruch Hashem. Entonces, son las fiestas. Bueno, ya nos quedamos un poquito en esto, pero pues ahora sí que es lo que necesita el pueblo, aprender. Entonces vamos a regresar a esta cuestión del pacto del umbral. Primero vamos a ver que había un altar familiar primitivo, siempre lo hubo desde Adán. Aquí tenemos una imagen de Noé. Fíjense que antes de que hubiera un templo, la casa familiar lo precedió. O sea, no había templo, pero era una casa. Había un sacerdote de hogar. Y entonces ese primer sacerdote era el padre de familia. Y el altar familiar era la entrada o umbral, ya sabemos que es el umbral, de la puerta, y por consiguiente los sacrificios se hacían en el umbral. Cruzar el umbral, amados, o entrar en una casa a través del umbral con la sangre derramada,
derramada significaba entrar en pacto con aquellos que están dentro y la persona está sujeta a las leyes del pacto de la hospitalidad. Es decir, quienes habitan la casa son ya su familia. Ajá. Eso representa. Debe estar dispuesto a dar su vida por ellos, porque ya son parte de esa familia. Y los enemigos de ellos, obviamente, son sus enemigos. Si la persona llegaba inesperadamente y no había tiempo de preparar el sacrificio, se regaba sal como sustituto de la sangre. Por eso también nosotros usamos sal sobre los panes. Ajá, porque están sellando el pacto. Ajá. Pero fíjense, si la persona quería entrar, no, yo no quiero hacer pacto, pero me quiero meter por otra parte, ajá, no por el umbral, no habría pacto y entonces se cometía una enorme ofensa. Se consideraba que esa persona iba a robar o a matar. ¿Le suena familiar esa frase? Alguien que llega para robar, matar o destruir. Y todo esto, váyanlo, no se me duerman porque es muy importante que vayan relacionando una cosa con otra. ¿Sí? Fíjense, en Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. ¿Alguna vez antes habían entendido estas palabras de Yeshua con lo que les acabo de decir? ¿No? No, porque la puerta, pues, de entrada normal de toda persona que sabe que es su casa o llega en confianza. Ajá. Como nosotros, ¿no? Que sabemos que si está la llave, pues no está. Así si es. está el pasado, pues ya pasamos. Sí. Porque hay esa confianza. Exacto. ¿No? O sea, pero ¿qué creen? Que hicimos un pacto antes. Sí. ¿No? O sea, bueno, no lo hicimos así tal cual, pero hubo un pacto. Entonces, si pensamos en el pacto del umbral del que les estoy hablando, el sentido de las palabras de Yeshua aquí en Juan 10:1 ya es más amplio. ¿Sí ven? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Es que hay una puerta en el redil. Tenemos aquí en nuestro redil, porque aquí tenemos un redil, Baruch Hashem. Entonces, tenemos una puerta. Pero quiere decir que está hablando Yeshua de que hubo un pacto de sangre. Y luego dice en los versículos de 7 al 10, volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy, y él se está refiriendo, ¿qué creen? A todos esos fariseos de los que tanto lo atacaron y que a él tanto estuvo corrigiéndolos. Y dice Yeshua, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estos versículos lo vamos a volver a ver al rato, pero ya empiezan a tener otro sentido, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, pararse en la sangre o pasar por encima es signo de aceptación, pero pisotearla es ofensa. Es una afrenta al anfitrión. No se olviden del umbral que les puse hace ratito. Hagan de cuenta que en ese hueco estaba la sangre. Ustedes podían brincar el umbral, o sea, pasar así su pie por encima del umbral. Esa era signo de aceptación, pero si ustedes metían el pie adentro de la sangre, lo estaban pisoteando. Ajá. Y vean esto, qué hermoso, que dice en Hebreos 10:29.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Ruach, o sea, al Espíritu de gracia? O sea que, ¿cuándo habíamos pensado que nos estaban hablando de un pacto aquí en Hebreos? ¿Sí? El umbral donde se derrama el sacrificio es sagrado, amados, y no se debe parar o pasar por él ligeramente o irreverentemente. O sea que la sangre de Yeshua la debemos de valorar. Ese sacrificio debe de ser lo más valioso para nuestras vidas, amados. Sí. Entonces ya hablamos un poquito de los pactos en el Medio Oriente. A veces las personas que estaban instituyendo convenios uno con otro identificaban el mejor de los animales y los llevaban y luego mataban los animales y los cortaban en pedazos para que se viera la sangre en orden de demostrar que un pacto de sangre estaba siendo hecho. No sé si, amados, esto les suena familiar, de que colocaban los pedazos del animal en cada lado como dos filas en un pasillo en el medio. Ellos entonces decían el pacto el uno con el otro, o sea, yo me comprometo contigo a esto o a aquello, y la otra persona también decía yo me comprometo contigo. Y ambos caminaban a través del pasillo entre las dos filas de animales muertos. Cuando habían finalizado, ellos dirían el uno al otro: si uno de ustedes quebranta este pacto que acabamos de hacer el uno con el otro, seamos como los animales que acabamos de matar. Amados, esto es significativo de entender porque Yud-Hei Bat-Hei hizo un pacto. No sé si alguien recuerda, le viene a la imagen este asunto de las piezas y un pasillo. ¿Alguien lo recuerda, amados? Cuando hacen Las fiestas y un qué dijo, hermana. No, las piezas de los animales y un pasillo. De cada lado del pasillo había animales muertos, sacrificados. Ajá. Y había un pasillo que queda Así en es. medio. Esa forma de esos animales era simbólico, ¿no? Es como el pacto que hizo el Eterno con Abraham cuando despedazó animales y él pasó en medio de ellos. Amén, amén. Y bueno, el Eterno fue el que pasó, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, el Eterno, porque él es el que hace el pacto con nosotros, no nosotros con él. Así es. Ajá. Entonces, esto lo hacían en el Medio Oriente. ¿Y cuántas veces escuchamos esta parte que nos dice mi amada Patti, cuando el Eterno hizo pacto con Abraham y porque se quedó dormido Abraham finalmente? Porque el Eterno tenía que hacer este pacto y sabía que un hombre lo iba a romper. Entonces, nada más fue un pacto de un lado, ¿sí? De uno de los participantes, como hubieran sido los dos. Así es, Baruch Hashem. Y entonces, fíjense que Yahvé vino a Abraham en un sueño, le enseñó un grupo de animales ya muertos y Yahvé mismo pasó entre los pedazos. Aquí está una imagen. Es Génesis 17, 15, del 17 al 18. A mi amada Patti, ¿nos puede leer ese versículo, por favor? No te escuchamos, Pati. Génesis 15, sí, es que como estaba yo en Éxodo,
Ando buscando la cita aquí en La cita 15, la Biblia. versículos 17 y 18. 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Amén, amén, amén. Espérenme tantito. Bueno, entonces, ya sabemos que de qué estamos hablando, de este pacto que hizo el Eterno con nosotros y que ese pacto nunca se va a romper. Ahora vamos a ver unas señales del pacto. El umbral de la puerta es el altar de la casa, decíamos, o como si fueran marcos sobre el altar y los postes y dinteles. Tenían en el Antiguo Oriente señales o instrucciones como testimonio de la santidad de este lugar, de esta casa. Entonces era como un santuario más. La sangre del sacrificio derramada se usaba para marcar los postes y dinteles como prueba del pacto hecho entre el que entraba y quienes entraban en el. Entonces ahora sí ya estamos aterrizando que lo que decíamos hace rato, amados, ya era algo acostumbrado, que nosotros lo ignorábamos porque somos occidentales, vivimos de este lado, pero que en el Medio Oriente era común estas prácticas. Entonces los egipcios sabían que estaban haciendo un pacto los israelitas. Ajá. Dice de Deuteronomio 6, del 6 al 9, Carlita, ¿nos podrías leer esta cita, por favor? Sí, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Perdón, hermana, ¿dijo algo? Es que estaba llorando Janiel y no oímos nada. Ah, sí, que si Carlita nos puede leer Deuteronomio 6, del 6 al 9. Ah, sí. Carlis. O Monse, la que esté ahí, mis amadas. ¿Me puedes? Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy Ya la está leyendo. estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Hermana, tiene su micrófono apagado. Gracias. Le dice los postes, ¿no? Exactamente. Este es el Shema. Y entonces, Nosotros israelitas tenemos que tener.
Sí, sí, tenemos que tener la mezuzá en nuestra puerta porque es un mandamiento, pero además yo no sé, lo que quiero resaltar ahorita es que también se está señalando un pacto en el Shema, amados, y yo no lo había visto. Yo no lo había visto, o sea, es nuestra identidad el Shema, pero espérame, amada, lo que yo quiero destacar es este. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Porque hay quienes dicen en las paredes, no, eso no dice. ¿Sí me veo en el Facebook? No tengo acceso al Facebook. Carlita, ¿me puedes decir si ya me veo la pantalla de Facebook? Y entonces, yo cuando leí esto, ya con el concepto, con lo que estamos viendo del umbral, del pacto del umbral, entonces dije, pero si en el Shema está el pacto del umbral, amada, ¿sí lo ven? O sea, cuando dice, y las escribirás en los postes de tu casa, es como si tú estuvieras señalando con la sangre del cordero, el pacto, lo estás poniendo a través de la mezuzá, ¿sí? A través de la mezuzá. Y se me olvidó. Ya se ve, hermana. Ah, gracias. Entonces, fíjense qué importante, amados, que este pacto del umbral, porque a mí me impactó, dije, wow, no lo había visto en el Shema, ¿sí? Entonces, ya dice mi amada Irma, es que es nuestra identidad. El Shema es nuestra identidad, Baruch Hashem. Pero, ahora ya encontramos un pacto en el Shema. Wow, o sea, Baruch Hashem, ¿qué más hay en el Shema? Lo iremos descubriendo. Pero bueno, a mí me encantó eso. Ahora dice, seguimos. Como ya no se hace como lo hacían anteriormente. Y esa es la misma cosa. De saber cómo tenemos. Pues sí, porque ya no hay sacrificio. Ya el único sacrificio es el de nuestro Adón Yeshua. Y entonces, lo hermoso del pueblo judío es que es lo que aprendemos de ellos, es que tienen ciertas costumbres. Ellos tienen ¿Sí? Y bueno, la mezuzá es un mandamiento y antes nosotros lo desconocíamos, pero cada vez que entramos a nuestra casa y tocamos la mezuzá, fíjense, recordamos que los mandamientos, porque sabemos que adentro de la mezuzá está el Shema. Entonces, que el Shema que nos recuerda los mandamientos. Bueno, nos recuerda primero que Dios es uno. Yud Hei Bat Hei es uno. ¿Sí? Dice Shema Israel, Adonai Eloheinu. O sea que Adonai, Yud Hei Bat Hei es Dios, pero también Yud Hei Bat Hei uno es. ¿Sí? Entonces, que lo vamos a amar y que vamos a cumplir todos los mandamientos, no nada más las 10 palabras, sino los 613 o los que nos correspondan. Pero además de eso, ya sabemos que cada vez que vayamos a tocar nuestra mezuzá, ¿qué va a ocurrir? La tocamos y entonces sabemos que hay un pacto, vamos a recordar que hay un pacto. Exacto. Vamos a recordar el pacto. A la hora de que pisemos el umbral de nuestra casa y toquemos la mezuzá, o porque antes de pisar el umbral, toca uno la mezuzá, porque está fuera de la puerta. Y entonces ya vamos a recordar, no nada más los mandamientos y todo lo que dice el Shema, sino vamos a recordar el pacto que Yeshua hizo con nosotros a través de su sangre. Entonces, ay, qué gozo. Fíjense, cada que un judío pasa por la puerta, toca la mezuzá con su dedo derecho. Ellos así le hacen, llegan, tocan la mezuzá y besan su dedo. Y dicen que Hashem bendiga mi salida y mi entrada ahora y para siempre.
Pero si van a ir a trabajar o a hacer negocios, dicen que mi salida sea próspera. Baruch Hashem. Y además recuerden que en cada habitación, si tenemos varias habitaciones, en tu casa Irma, en tu casa Patti, Monse, deben de tener, excepto para el baño no, sí, pero para todas las habitaciones, hay unas medidas, creo que más de 3 metros cuadrados. Pero en tu recámara sí. Y en la sala, si la sala tuviera una puerta, ajá, y hasta la cocina, si la cocina es grande, se le puede poner la mesa. O sea, en el baño sí no se pone. Entonces, y en la entrada, en la mera entrada. 2 entradas. Cada entrada, sí. A mí me falta poner la mezuzá de acá. Yo por más que quiero acomodar. Nada más es una, otra vez lo pedí. Pero Amara dice que está hecho en China, ¿no? No, mejor hay que ver. Espérenme. Ahorita luego vemos eso. Sí, mejor. Entonces, así que aparte de la reverencia que se le da al umbral, se reconoce su santidad por los objetos o imágenes que se ponen en él. En los dinteles de las antiguas sinagogas en Palestina se veían figuras como corderos pascuales, postes de maná, vides o ramas de uvas. Fíjense qué interesante. Bueno, entonces hasta ahí ya el Eterno nos está haciendo un regalo hermoso, ¿no? Yo no sé, estoy emocionada con todo esto. Fíjense que, déjenme cambiar la cámara. Como que me estorba. También en el umbral, allí hacemos súplicas. Bueno, así lo hacían en el antiguo, como en el antiguo Oriente, como era considerado el altar, entonces allí era donde se hacían las súplicas. El presentarse ante la entrada de una tienda o carpa, o el agarrarse de las cuerdas de soporte de la tienda, era reconocido como pedido de hospitalidad o misericordia. Aún el enemigo buscaba protección así. Fíjense que esto todavía no lo he terminado de comprender, tengo que estudiar más, pero yo ya lo había leído. En Primera de Reyes 1:50 dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Pero yo decía, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ir a hacer, agarrarse de los cuernos del altar? No lo entendía yo, pero ahora que ya estoy como entendiendo esta cuestión del pacto del umbral, ayer es que era como una súplica, como un perdón. Era el lugar de ir a pedir perdón. Así es. Una vez cruzando el umbral, así fuera el peor enemigo, su vida era sagrada y protegida. Cuando alguien había ofendido a otro, venía a la casa del ofendido y sacrificaba un cordero en el umbral, fíjense. O sea, era la manera de pedir perdón. Y el ofendido salía y cubría con una mano la cabeza del suplicante, cubriendo así la ofensa y al ofensor. Fíjense. Sí, por supuesto. Por supuesto, es muy importante que cuidemos quién entra y quién no. No, perdón por este ejemplo, pero yo no sé si ustedes se acuerdan de Chabelo. De Chabelo, de su programa, ¿cómo se llamaba? De los domingos. En familia. ¿Y qué era lo que él decía? Decía, gracias por permitirme entrar en sus hogares. Tenía esa frase. Gracias por haberme permitido entrar en sus hogares.
Y ahora, fíjate, ahorita que lo dices, pero por supuesto, qué hombre tan integrado. Tiene temor del Eterno y por eso ha vivido tantos años, no lo sabemos, pero qué educado. A mí se me hacía algo muy hermoso de su parte. Pero fíjate ahorita que lo dices, claro que sí, porque además yo pensaba, es que sí es cierto, él me hizo pensar que no a cualquiera se le debería dejar entrar en la casa. Y ahora que uno conoce de Torah y lo que estás diciendo, por supuesto, porque van a cruzar el umbral de tu casa. Y el umbral de la casa de un hebreo es sagrado porque es tu hogar. No cualquiera puede entrar ahí. Exactamente. Una vez escuché en un chat de oración que dijo una hermana, el cual metió a un hombre en su casa, pero era un anciano. Ella como que lo metió como hospital, o sea, como huésped, ¿no? Ajá. Sí, porque no sabemos. A lo mejor era un grupo. Y el hecho, fíjate, de que a nosotras, lo que vamos a vivir en estos días, que nos van a ofrecer la hospitalidad de una casa, es una honra para nosotras que el hogar de una hermana de Oceana, de nuestra amada Mari Servin, nos está abriendo las puertas de su hogar, quiere decir que nos está reconociendo como mujeres hebreas y nosotras tenemos que también dar ese testimonio. O sea, qué belleza. Gracias, mi amada, por este comentario. Entonces, vamos a continuar. Los reyes se sentaban en el umbral del palacio o a las puertas de la ciudad para ejecutar justicia. Ahora sabemos que, por ejemplo, Boaz, en el libro de Esther, fue a las puertas de la ciudad porque allí estaban los jueces. ¿Y por qué razón? Porque aquí está esto. O sea, el umbral de la puerta de la ciudad, o sea, ya como que todo va tomando sentido. Bueno, ¿por qué las puertas de la ciudad? Ah, porque era el umbral de la ciudad, de la casa, como una casa. Bueno, cuando dicen, perdón, dice que cerraron las puertas para que no entraran allí para hacer el Shabbat. Que no entraran, la cerraron. Sí, exactamente, para que no entraran a vender. Creo que vendían. Así es. Cuando estaban, sí. Cuando regresaron, ¿no? Cuando regresaron de Babilonia, así es, Baruch Hashem. Traían malos hábitos de comprar y vender. Y entonces en Shabbat ya era un desorden, no se podía. Así es. Fíjense que dice Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Sí? O sea, aquí también este proverbio ya toma otro sentido. Cuando se habla de las puertas. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a la parte de la parasha, que es la Pascua hebrea o sacrificio de Pascua. En inglés se dice Passover, que quiere decir pasar por encima. Ajá. Pascua en hebreo es Pesaj, ¿sí? La fiesta de Pesaj, que significa cruzar o saltar, porque Dios pasó por cada casa que tenía una marca, o sea, tenía la marca de la sangre en el dintel, e hizo pacto con cada familia. Que no sé si al achicarla, aquí, espero que me siga viendo. Me dices, Carlita, si me sigo viendo en el Facebook. Entonces, el Eterno hizo pacto con cada familia que tuvo fe y por otro lado, afligió a cada casa que no creyó. ¿Con qué lo afligió? Con la muerte de los primogénitos. Entonces, esta es la fiesta que nos recuerda el sacrificio del Cordero y pues que con su sangre
se pintaron los postes y el dintel de las puertas, para de aquí en adelante se excluyeran de la muerte las casas marcadas, ¿no? Y se le perdona la vida al primogénito. Esta fiesta además fue un ensayo del sacrificio de nuestro Adón Yeshua en la cruz, porque su sangre derramada en el madero, ¿qué hizo? Nos justificó, nos cubrió y nos justificó. ¿Sí? Así es. Entonces él es el Cordero sin mancha que nos rescató de la condenación eterna. Baruch Hashem, tal como dice Juan 1:29. Dice al día siguiente, Juan vio a Yeshua que se acercaba y dijo aquí, he aquí, y el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan desde que lo vio, Juan el inmersor, el bautista, lo reconoció. Este es el Cordero, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Baruch Hashem. Entonces el sacrificio del Mashiach sucedió exactamente a la misma hora, a las 3 de la tarde, que sucedía el sacrificio del templo. Y era la hora en que el Señor ordenó que se hiciera, entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes quiere decir entre la primera hora de la tarde y la última de la tarde. O sea, entre las 12 del día y las 5 o 6 de la tarde, que son las 3 de la tarde. ¿Sí? Esto es gracia, amados, cuando crees que la sangre de Yeshua, el Mesías, te puede salvar de la muerte y su sangre que libra del castigo inminente por tu maldad. Esa es la gracia, mis amados. Ese es el regalo de Dios, su salvación. No tenemos que hacer nada más que creerlo y entonces perseverar en la fe. Hace rato lo decíamos, ¿no? Y entonces creemos en Yeshua y eso nos salva, eso es suficiente, amados. Y entonces fíjense que, volviendo al Medio Oriente, cuando un rey conquistaba una tierra, enviaba emisarios para anunciar su visita y todo aquel que aceptaba al rey le daba la bienvenida, haciendo el sacrificio en el umbral. O sea, ya pensando a nivel de ciudad, ahí viene el rey y no sé qué, ¿no? Pero el rey que estaba conquistando. Entonces salían al umbral y hacían sacrificios, quería decir que esa ciudad estaba aceptando a ese rey, por ejemplo, Nabucodonosor. Y entonces, ya no los mataba. Cuando el rey llegaba, él sabía quién lo recibiría por la sangre en el umbral y en los postes de su casa. Si no había sangre, su ejército entraba y mataba a toda la familia. Fíjense. Cuando el rey entraba a la casa cuyo umbral estaba marcado con la sangre del sacrificio, hacía pacto y toda la familia quedaba bajo la protección de ese rey. Entonces, ahora, mis amados, esto nos da un amplio entendimiento de por qué el ángel de Yahvé fue quien pasó por todo Egipto. Era el mismísimo rey de reyes y señor de señores. Hablábamos ahorita de un rey, entonces sabemos que el que pasó no fue un ángel, el ángel de la muerte, sí, así se le llamó la palabra, pero sabemos que era Yeshua, ¿sí? El que pasaba, el rey, para saber quién estaba haciendo pacto con él, amados. Se hizo presente ahí. Así es. Se hizo presente. Entonces pasó viendo quién había hecho el pacto con él, quién había puesto la sangre en el umbral y la había puesto en los postes y en el dintel. ¿Quién fue obediente? Así es. Entonces ya vemos que el Eterno usó algo familiar para ellos, para nosotros no es familiar esto. Pero por eso yo quería hablar, dar esta enseñanza, porque nos está revelando mucho. Y entonces le da un significado más profundo a la fiesta de Pesaj, amados.
el Eterno anuncia que va a visitar Egipto en una noche determinada y su pueblo, o sea, todos aquellos que lo aceptaban, porque además no nada más fueron los israelitas, hubo egipcios que hicieron lo mismo, que se unieron a los israelitas. Entonces, su pueblo debía preparar un pacto de umbral para recibirlo y él pasaría sobre el umbral del sacrificio y entraría con ellos en pacto. O sea, ahora cambia, ¿a poco no está cambiando, mis amados? El entendimiento de Pesaj y del ángel de la muerte que pasó por Egipto. Antes decíamos, bueno, es la sangre del Mashiach que nos cubre, porque sí es verdad, pero está teniendo un significado mayor. O sea, imagínense, aquí me encantó porque veo el corazón del Eterno. O sea, está pasando. ¿Quién está haciendo pacto conmigo? ¿Quién? Más que llevar la muerte, él anhelaba ver cuánta gente estaba haciendo pacto con él. Qué hermoso, ¿verdad, amada? Los creyeron. ¿Mande? Claro, los que creyeron que vendría, así como nosotros el día de hoy que creemos que va a regresar Yeshua y lo estamos esperando, y su pacto, pues son las fiestas. Por eso son tan importantes las fiestas y el Shabbat, que es el anillo de compromiso, Baruch Hashem. Vamos, bueno, les voy a leer aquí Éxodo 12, 7 y 13. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré, fíjense cómo dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Dice, esto es lo que dice, como pasaré de vosotros y no habrá mortandad. Amados, hemos aprendido que el Eterno, al ver la sangre, pasó de largo, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. Pero hoy les quiero proponer todo lo contrario. O sea, acabamos de decir, o sea, como Mari Carmen, nos acabamos de decir que Pascua es Passover en inglés, o sea, pasar por encima. Y yo les quiero proponer lo contrario. Fíjense, en el versículo 7 en hebreo dice, Adam upasati alechem, que traducido dice, saltaré encima de la sangre. Saltaré encima de la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre del pacto, la sangre del umbral. Entonces podemos ver que la sangre era la señal que Yahvé era bienvenido a esa casa. ¿Se acuerdan de que hablábamos ahorita del rey? ¿Sí? Y él, al ver la sangre, pasaría por encima del umbral y entraría en pacto con quienes estuvieran en dicha casa. O sea, no que pasó el ángel. Vamos a quitar al ángel. A Yeshua. No que pasó Yeshua y pasó a matar. O sea, sí lo hizo. Pero más bien que a la hora de pasar, pasó encima de la sangre, como en el umbral, ¿se acuerdan? O sea, aquí no lo puedo, pero aquí en la cámara. El umbral, ¿se acuerdan? Que vimos al principio. Entonces él pasó por encima del umbral. Pasar por encima, Passover, Pascua, amados. Tiene otro significado. No es que paso por encima de la casa y no la hiero. Sí, claro que sí, porque lo dice la palabra. Pero también está esta otra acepción. Paso por encima del umbral y hago pacto con ustedes.
Baruch Hashem, qué hermosa entendimiento. Entonces, así como el ángel de la muerte entró a los hogares de los egipcios, ahí sí fue el ángel de la muerte, Yud Hei Bar Hei pasó el umbral y entró a los hogares de los hebreos y no permitió que el heridor entrara allí. ¡Wow! Baruch Hashem, qué hermoso. La sangre, la señal de la sangre era para que Yud Hei Bar Hei pasara el umbral, no para que pasara de largo, amadas, sino que pasara a la casa. Entra a nuestra casa el Eterno. Amén. Así es, así, exacto. Eso yo te me estás adelantando, pero ya entendiste, quiere decir que estás, el Eterno te está revelando, Baruch Hashem. Entonces, para los hebreos este significado es bien claro, amados. Para nosotros que desconocíamos este pacto, pues no. Fíjense, en el Talmud babilónico leemos esta frase: la puerta y los postes fueron mis testigos en Egipto, en el momento en que cruce el umbral y los dos postes. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, ¿cómo nos invita, amados, Yeshua a celebrar la cena de Pesaj? Hemos leído millones de veces la invitación sin caer sin caer en cuenta de la ocasión. Ahora sí, mi amada, ¿qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Qué hermoso, ¿verdad? Ya entendemos, miren aquí. Entonces, aquí está Yeshua cenando en Pesaj con la familia. Han pensado, amados, en la cantidad de explicaciones que le hemos dado a esta cena. Yeshua dice, cenaré con él y él conmigo. Y Yeshua se está refiriendo a la cena de Pesaj, amados, en ese versículo. De hecho, ese versículo tenía yo en mente para para las... Ay, sí, qué hermoso. Pero, entonces, ya toma otro sentido. Ya no es el ángel que pasó por encima, sino Yeshua que pasó por encima del umbral de nuestra casa, de nuestra alma, amados. Y Él quiere cenar con nosotros, con cada uno de nosotros. Fíjense, para los hebreos fue un Passover, decíamos, Pascua. Cuando Yahvé confirmó el pacto con Abraham sobre la tierra de Canaán, el que decíamos hace rato, el pacto de las piezas. Entonces fue en Pascua cuando cruzaron, fíjense, fue en Pascua cuando ellos cruzaron hacia la tierra de Canaán en tiempos de Abraham. Hoy en día, en la noche de Pascua, los judíos, y también lo hacemos nosotros, abren la puerta y una copa extra es servida. Se abren la puerta de su casa, así literal. Y hay una copa extra servida en la mesa. ¿Se acuerdan que también lo hicimos? Ajá. Una silla extra adicionada con la esperanza de que el mensajero de Yud Hei Vav Hei cruce el umbral y entre. Ay, este ya tiene otro sentido. Entonces, el día de hoy, Baruch Hashem, dicen que es Elías, al que están esperando. ¿Pero qué creen? Que nosotros vamos más allá. Es Yeshua, que quien entró y cruzó el umbral y al mismo tiempo derramó su sangre sobre él. Sí, fue el Mesías, fue Yeshua. Entonces, imagínense qué sentido tan hermoso va a tener este año la celebración de Pesaj con este conocimiento que el Eterno nos está mandando. Pero aún vamos más allá, porque recuerden que todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Hay un matrimonio
del Eterno con Israel. Y también ahí hay entendimiento. Fíjense, ya entendimos que la Pascua fue un pacto de umbral ordenado por el Eterno y que era familiar para los hebreos. El sacrificio estaba en el umbral de los hogares hebreos, en el umbral del Año Nuevo, en el umbral de la nueva nación. También es conocido el ritual, pero también este pacto es conocido como el ritual del matrimonio del Eterno con nosotros, con su pueblo Israel. Una de las costumbres de bodas en el mundo antiguo y también moderno es la de celebrar el matrimonio debajo de un umbral, o bueno, digamos que un dintel aquí sería, o un arco que representa el altar familiar. Casi todas las culturas primitivas practicaban el pacto del umbral y hacían sacrificio en el umbral del novio. Antes de que la novia pasara dentro de la casa, hacían este sacrificio. Entonces, cuando la novia llegaba, debía cruzar el umbral. Ajá, ahora sí, había que, cruzaba ella el umbral, e inmediatamente el pacto era sellado y ella era adoptada en la familia del novio. Si estaba cubierta con un velo, la novia era cargada por el novio al cruzar el umbral. Por eso, ¿no? Esta hermosa costumbre que vemos en la imagen. De hecho, todo lo hacen. Cargan a la novia, pero no saben aquí qué es lo que están haciendo. Y es que están entrando en pacto con su novia. Sí, qué hermoso. Y la noche de Pascua, Yahvé tomó a Israel como esposa. Eso me encantó, porque yo había entendido que era hasta el Sinaí, pero no. El Eterno, a partir de ahí, toda asociación con Dios sería considerada adulterio o fornicación por parte de Israel. Dice Jeremías 31:32. 31:31. He aquí que vienen días, dice Yud-Hei Bat-Hei, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como tomé su mano, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí nos está diciendo en qué momento fue ese matrimonio. Porque ellos rompieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yud-Hei Bat-Hei. Pero, ¿vale? Ya llegaron esos días. Baruch Hashem, los estamos viviendo nosotros. Pero fíjense esta frase en Ezequiel 15:8. Y pasé yo otra vez junto a ti. Y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. El talit, amados. Y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Yud-Hei Bat-Hei, el Adonai, y fuiste mí. Ay, Baruch Hashem, perdón, me emociono porque así es. Él nos abraza con su talit. Hoy en día, amados, fíjense, yo no sabía esto. Se lee el libro de Cantares en las sinagogas durante la fiesta de Pesaj para conmemorar la boda de Yud-Hei Bat-Hei con Israel. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! El pacto del umbral primitivo era una ofrenda de sangre hecha por el señor de la casa en el umbral de su casa como señal de su bienvenida al invitado que pasaría sobre la sangre y sería uno con la familia. En la Pascua en Egipto, el sacrificio del umbral fue ofrecido por el pueblo hebreo para darle la bienvenida a Yud-Hei Bat-Hei en cada hogar. Gracias. ¿Es Ezequiel cuál era? ¿Amará? La anterior.
Ezequiel 15:8. Entonces, hoy, amados, el Cordero Pascual, nuestro Mesías Yeshua, fue sacrificado en el umbral del Padre, porque sabemos que ese sacrificio además se hizo desde la creación. Para invitar, entonces fue sacrificado en el umbral del Padre para invitar a todo aquel que quiera cruzar el umbral y entrar en pacto con el Eterno. Qué hermoso, qué hermoso. Baruch Hashem. Yeshua, mis amados hermanos, es nuestro novio. Y será él quien pase a su novia por el umbral y la lleve a la casa de su padre para ser adoptada en la familia de Yahvé. Dice Apocalipsis 21:9b. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Baruch Hashem. Amén, amén. Nosotros somos esa desposada. Amados, Yeshua es la puerta, el umbral, y solo a través de él podemos entrar. Vamos al... Bueno, ya leímos la parábola del redil hace rato, la de... Ustedes saben que son un ladrón, que solo un ladrón bandido entra al corral saltando la cerca. No, este es un otro. Entonces, el que cuida la entrada, le abre, esta es otra versión, por eso se las quiero leer. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre, y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, pues no reconocerían su voz. Así estamos nosotros. Reconocemos la voz, reconocimos el silbido apacible del pastor. Yeshua les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Entonces Yeshua les explicó el ejemplo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones, por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Ay, por eso quise poner esta versión. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará y podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Fíjense qué hermoso. En cambio, fíjense que en Sofonías 1:9 dice algo muy importante. Castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, o sea, el umbral de la puerta. Los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Los apóstatas, así es. Así es. La palabra umbral en hebreo es saf. He aquí, dice en Zacarías 12:2, he aquí yo pongo a Jerusalén por umbral que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Aquí ya nos salimos bastante de lo del matrimonio, pero fíjense. Ajá. Jerusalén es la ciudad del gran rey, amados. El lugar que Yahvé escogió para poner su nombre es el umbral del Elohim, y todo aquel que lo pisotee, que no lo cruce y no esté en pacto con el Eterno a través de la sangre de Yeshua derramada en él, será juzgado y castigado, como acabamos de leer en Sofonías 1:9. El que desprecia. Así es, el que no acepta a Yeshua es condenado. Entonces, qué terrible aquellos hermanos que han llegado a las raíces hebreas y luego niegan a Yeshua
por querer irse con la casa de Judá. Amados, no cometamos ese error. Jamás, jamás. Nuestro Adón Yeshua, hoy comprendimos que Él es el que hizo el pacto con Abraham, que cruzó el umbral de la puerta de los israelitas, y es esa sangre que nos está cubriendo a nosotros, amados, que nos da vida. Y además, ya vimos, pues es el novio que nos va a cargar y nos va a hacer cruzar el umbral del Padre a la nueva familia. Amados, los pactos son progresivos. La sangre es importante en la Biblia, pero ¿qué significa? Que nosotros somos la sal de la tierra. Los pactos nos acercan más al ideal de la relación con el Eterno. El pacto matrimonial es la suma de todos los pactos. El pacto matrimonial con el Eterno. El Padre Eterno quiere que celebremos con Él ese matrimonio, que observemos sus instrucciones y lo hagamos por amor. ¿Sí? La ley, la Torah, la instrucción, no es una carga, no es una maldición como se malinterpretó. Yo los invito, amados, que están escuchando esta enseñanza. Si aún estás en el sistema religioso, en la iglesia cristiana, yo te invito a hacer una reflexión. ¿Por qué Dios haría una ley para que fuera maldición? No puede ser. El Eterno lo que quiere es bendecirnos. Ese es el corazón del Eterno, el darnos bendición. Cuando no conocemos las fiestas, como yo lo explicaba hace rato, pues no sabemos lo que vino a hacer Yeshua y lo que va a venir a hacer. Las fiestas nos enseñan salvación, son parte de ese plan profético. Yo te invito, amado hermano, a que las conozcas, que las practiques. Es una forma de sintonizarnos con el Eterno y apreciar lo que Él hizo por nosotros, lo que sucedió con Israel en la salida de Egipto. Que eso fue una sombra de lo que significaba para la humanidad salir de la esclavitud, amados. Entrar en pacto con el Eterno y anticipar, amados, lo que aún ha de venir. En Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cualquiera de los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Amén, amén. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque ¿recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? 5 tenían aceite y otras 5 no. Todas esperaban al novio. La iglesia cristiana espera al novio. Todos esperamos al novio. Todas las 48,000 denominaciones, incluyendo la iglesia católica, esperan al novio. ¿Pero qué creen? Que el aceite son las fiestas. El aceite es el Shabbat. Y no sé por qué me hizo esto. Ahí está. Y entonces, amados, aprender sobre las fiestas del Señor es una forma apasionada de perseguir las promesas del Padre, dejando los caminos y tradiciones del mundo, para reconocer que sus caminos son mejores que los nuestros. Yo los invito
a estudiar las fiestas en el Levítico 23. La primera fiesta es la fiesta del Shabbat, el día de reposo. Es una cita divina con el novio, un ensayo de vestuario, así como el ensayo general de una obra de teatro, para recordar que habrá un milenio de paz. Y algunas cosas que son importantes es entender sobre el calendario bíblico, que es el calendario del Creador, a diferencia del calendario gregoriano en el que nosotros nos hemos movido toda la vida. Comienza la primavera, el año del Eterno comienza con la primavera, cuando la vida florece, y termina en otoño, cuando es la última cosecha del año. A diferencia de nuestro calendario que empieza y termina en invierno, cuando todo muere. Fíjense qué diferencia. Igual el día. Cada mes del calendario del Eterno comienza con el avistamiento de la luna nueva en el mes. El día para Dios comienza con un hermoso atardecer, amados, no en la oscuridad de las 12 de la noche. Y nuestro Padre bueno apartó un día de la semana. Lo bendijo desde la creación, amados, y lo llamó bueno. Si no, vayan a ver Génesis 1:2. Génesis capítulo 2. Allí está el día de Shabbat. Este día, como te decía, el día de reposo o Shabbat en hebreo, es el que los profetas llaman delicia. Y de quien nuestro Mesías declaró que es el día del Señor. El adversario, amados, esto lo vemos en Isaías 56. El adversario planeó cambiar las citas divinas con sus propias fiestas, empezando por el domingo. Y es muy triste, porque estuvimos en un engaño. Yo los invito, amados, a buscar en sus Biblias. ¿En qué momento Yeshua cambió el día de reposo? No, sí estoy. Que sí es cierto que en nuestro eterno, nuestro Mesías Yeshua resucitó en domingo, es verdad. Pero en ningún momento dijo que se abolía el Shabbat. Nunca lo dijo. Sí, él dijo que él no venía a cambiar nada de la ley, ni una tilde, dice la palabra. En hebreo sería ni una yud, ni la letra más pequeña, vino a cambiar de la ley. Él la vino a cumplir, ¿sí? Pero no quiere decir que él vino a cumplirla por nosotros, sino para mostrarnos que la ley se puede cumplir, amados. Así es. Y entonces el Shabbat no fue abolido tampoco. Es como el novio, cuando el novio nos habla y nos dice, nos vemos el sábado. Y yo llego el domingo. Pues el novio ya no va a estar. Ya no va a estar ahí. Sin embargo, ha sido tan misericordioso que sí ha estado en las iglesias, pero no es el día de la cita. Amados, a través de Yeshua podemos regresar al Edén. Sí, al paraíso, amados. Nos está invitando a entrar en pacto con Él para que podamos recuperar lo que se perdió en el jardín. Eso que no nos imaginamos qué hermoso era. Aquí hay una imagen, pero ha de haber sido más hermoso todavía. Se perdió, pero Él quiere devolver. Fíjense, no le puse aquí la cita, pero es Éxodo 12:14, que dice, versículo, no, creo que es de Éxodo 14:4. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yud-Hei Bat-Hei,
durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Está hablando de Pesaj. Sí, es 12, 14 creo que es el versículo que estábamos, de los versículos que estamos viendo hoy. Amados, estatuto perpetuo, yo lo dejo como una invitación para una reflexión. Perpetuo quiere, búsquenlo en el diccionario, pero si no me equivoco dice hasta que la vida se acabe, por siempre. Y si decimos que nuestro Señor es un Dios de pactos, que es un Dios de orden, pero también decimos que Él no tiene sombra de variación, amados. ¿Por qué creer que este versículo que dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis, ya no es vigente? Que las fiestas ya no las tenemos que cumplir los cristianos. Sí está aquí muy claro, amados. Yo los invito a reflexionar. ¿No será que el enemigo quiso cambiar los tiempos y distraernos y celebrar el Año Nuevo, la Navidad, el 14 de febrero y alejarnos de las fiestas del Eterno? Se los dejo como una reflexión, amados. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, amados, que el Eterno quiere entrar y hacer pacto y cenar con cada uno de nosotros. Contigo, Irma. Contigo, Alicia. Contigo, Patti. Contigo, Monse. Contigo, Carlita. Con cada uno de mis hermanos que me han seguido por Facebook y por YouTube. Dios quiere hacer un pacto contigo, pero no quiere cenar cualquier cena, quiere hacer la cena de Pesaj. Él, amados, ya te demostró que está dispuesto a morir por ti. Ya murió, Él ya lo hizo por cada uno de nosotros, amados. Y quiere protegernos de la muerte segunda. Aún, amados, estamos como en Egipto. Puede pasar el ángel de la muerte. Y Él nos quiere proteger de ellos. La pregunta es, ¿tú lo aceptas, amado hermano? ¿Lo estás dejando entrar y hacer pacto con Él? ¿Has puesto la sangre del cordero en el umbral? Ya no tenemos que hacerlo. Lo único que tenemos es que aceptar. Decir, sí, acepto este pacto contigo. Nuevamente les leo Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Amados hermanos, pues le damos toda rabá a nuestro Padre amado, porque este mensaje, Abba, llegue hasta lo profundo de nuestros corazones, transforme nuestras almas, que nos permita, Señor, hacer este pacto contigo, prepararnos para la fiesta de Pesaj, que la tenemos a la vista en menos de 2 meses, Señor. Vamos a llegar con un entendimiento diferente. Gracias por esta hermosa revelación. Bendice a todos los hermanos que hicieron posible que llegara hasta este momento, hasta aquí, esta revelación. Gracias por este mensaje, Padre, que nos das. El día de hoy queremos que entres a nuestras casas y te quedes a vivir con nosotros, Señor.
que siga estando en nosotros tu Ruach, Padre, revelándonos tu amor, revelándonos a Yeshua en cada uno de los versículos. Ya no digo en cada una de las parashot, ni en cada lilla, sino en cada uno de los versículos. Revélanos de la Torah, revélanos a nuestro Adón Yeshua. Gracias te damos. Amén, amén. Y amados, pues, el Eterno nos mandó mis amados hermanos. Bueno, le mandó a Aarón y a sus hijos que bendijeran a su pueblo con la bendición arónica que conocemos. Pueden poner sus manos como quien recibe un regalo hermoso. Amados. Y dice, Yevarejeja Yahvé, Beyismereja Yael. Yahvé, Panabeleja, Vijuneja Yisan. Yahvé, Panabeleja, Beyashem, Leja, Shalom. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé vuelva su rostro hacia ti y te dé de su shalom. Y que el espíritu de nuestro amado Adón Yeshua more siempre dentro de ti para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Y que en esta semana el Ruach nos hable de una manera sorprendente en nuestro día a día, ¿sí? En nuestro ir y venir, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Que Él nos acompañe en Ruach y que haga brillar nuestro corazón por encima de todo. Amén, amén. Mis amados, pues muchas gracias por este bello tiempo que me permitieron compartir con ustedes y seguirles deseando Shabbat Shalom. Todavía no les digo Shabbat porque todavía hay tiempo para disfrutar este hermoso Shabbat. Gracias, amados hermanos. Nos despedimos. Queremos verlos ahí en Zoom. Sus caritas felices. Esa carita hermosa y feliz de mi amada Pati, te extrañamos. Carlita, mi amada Carlita, Monse ha de estar ocupada con Janiel y gozándose, sí, Pati, gozándose con los nietos. Baruch Hashem, los esperamos dentro de 15 días porque dentro de 8 tenemos el hermoso Congreso de Jajam. Ay, ahí viene, Gaelito. Shalom, Sí, ya te oyen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Con esta despedida nos vamos, amados, en 5, 4, 3, 2, 1. Shabbat Shalom.